Deberían de ser facilitadoras del desarrollo de este país en cualquiera de los rubros, si tiene que ver con un trámite en materia económica, con un trámite fiscal, con un trámite de construcción, etcétera. Tendrían que ser facilitadores para que la gente pueda pues llevar a cabo los procedimientos necesarios ante las diferentes instancias de manera ordenada, de manera clara, de manera segura y de manera ágil. Sin embargo, todos sabemos que no siempre es así. Recientemente en San Luis Potosí, un constructor potosino le ganó un amparo al Infonavit, ya que argumenta que hubo exigencias injustificadas que provocaron un retraso interminable para la otorgación de los permisos fundamentales y la asignación de los créditos para la construcción de vivienda económica. En medio de esta situación, bueno, pues un juez le da la razón al quejoso y determina que las instancias tienen que ser facilitadoras y no presentar o representar obstáculos injustificados para que se pueda transitar en la tramitología por parte de los ciudadanos o de las empresas que estén involucradas. ¿Qué opinas de esto, licenciado Jorge Chezal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Erika. Pues mira, realmente no sé qué prefiero, si que nos refiramos al país de fantasía que referiste tú en la explicación inicial o a la realidad que vivimos día con día en todas las instancias gubernamentales, sea en el poder judicial, sea en el poder ejecutivo, sea incluso en el poder legislativo. Sí, efectivamente, las autoridades tendrían la obligación de facilitar los trámites, pero desgraciadamente no ocurre por diferentes razones. Por un lado, hay evidentemente casos de retraso que se justifica en función de la naturaleza del acto. Hay actos complejos, no es lo mismo simplemente revisar un plano y otorgar una licencia de uso de suelo, de compatibilidad de uso de suelo, por el hecho de que el plano dice que es compatible, a tener que acudir posiblemente a una inspección de campo, a una medición, etcétera. O sea, en ese sentido, evidentemente cambia la perspectiva. Pero lo que tiene que ver con retrasos injustificados, que es a lo que se refiere la sentencia, son esos casos en los que se fijan trámites no previstos en la ley, se alargan los tiempos, al fin y al cabo nadie hace nada. Y en esto tengo que decirlo, por un lado, retrasar los trámites no nada más permite que se concedan amparos, también es materia de responsabilidad para el servidor público que se retrasa, e incluso, por ejemplo, el caso del Código Penal de San Luis Potosí tiene un delito de retraso injustificado en la actuación del servidor público. Ahora, me quiero detener justo en esta parte porque en el caso del Infonavit ya van por lo menos dos situaciones en la delegación que corresponde a San Luis Potosí. El primero de ellos, y nos lo compartía la Canadevi, el hecho de que como no habían actualizado su base de datos, pues aunque ya se había avanzado en el tema de la municipalización de Villa de Pozos y el reconocimiento de la misma, no se podía liberar los trámites para las operaciones inmobiliarias justamente porque pues no se había actualizado el sistema, que había una falla. Tuvo que venir el director nacional para que se le planteara esta situación y se pudiera resolver, pero pues no se había hecho, porque alguien pues no le había dado ahí a actualizar, no había generado pues este trámite que se necesitaba para que el municipio de Villa de Pozos fuera reconocido como tal y se pudieran generar las transacciones inmobiliarias. Y ahora esta situación en donde un constructor de igual forma pues se inconforma porque considera que el Infonavit le está poniendo el pie lejos de generarle las condiciones de facilidades para poder llevar a cabo su trabajo. En un país en donde se supone que lo que nos surge es vivienda económica, en donde hay incluso un programa a nivel federal para incentivar la vivienda económica, ¿cómo lograr entender que se estén dando este tipo de situaciones? Porque no lo podemos entender en ninguno de los niveles. Sí. Efectivamente, mira, el Infonavit siempre está caracterizado por dos cuestiones. Es lento para resolver los problemas. Es muy ágil para cobrar los créditos, porque con esa misma trámites que tú ahorita decías. No, licenciado Jorge Chezal, estamos teniendo problemas en la comunicación, la vamos a restablecer para poder escucharte a cabalidad. Y es que lo decíamos al inicio, ¿no? Sobre todo en el tema de vivienda, pues las instancias involucradas tendrían que estar muy preocupadas cuando vemos los déficits, cuando vemos los datos de el rezago que traemos enorme, cuando vemos las complicaciones que están teniendo las personas para poder acceder a sus créditos, pues esperaríamos que se hiciera todo lo necesario para que esto pudiera darse de una manera mucho más rápida, mucho más ágil, mucho más segura, para que las
las personas que estaban en esta situación, por ejemplo, del municipio de Villa de Pozos, pudieran acercarse. ¿Cuánta gente nos escribió y nos dijo, oye, estoy en medio de un trámite y no lo puedo liberar, no pasa nada, no nos resuelven? Ya estamos retomando la comunicación con el licenciado Jorge Chazal. Licenciado, nos decías. Sí, mira, decía yo que el Infonavit es muy rápido para cobrar las deudas Sí. y muy lento para hacer los trámites. El botón que actualiza el sistema en Villa de Pozos debe de estar muy separado del que actualiza las inmovilizaciones de cuentas en los bancos, que las hacen de inmediato. Claro. Sí, el problema es una excesiva burocracia, el problema es una situación compleja también, que tiene que ver con la curva de aprendizaje de funcionarios que han ido llegando a cargos en donde no tienen realmente conocimiento de lo que se trata. Muchas de las veces, en una estructura tan grande como el Infonavit, tiene mucho que ver que es el personal de base el que realmente sabe cómo funciona. Llegan funcionarios que en lo que aprenden de lo que se trata y todo, se va muy lento el tema, pero no tiene justificación de ninguna manera. En ese aspecto podría ser, me parece que ha habido destellos en el caso del Infonavit, pero podría ser muchísimo más eficiente para poder resolver estos problemas. Más ahora que con la reforma va a tener una entidad filial que va a encargarse de la construcción. Y esto va a ser todo un tema, porque vamos a ver ahora probablemente mucha celeridad que no veíamos con constructores particulares. Uy, sin duda. Ahora, el precedente de esta determinación judicial, ¿qué alcances puede tener? Porque estoy pensando, como tú ya lo decías, en todas aquellas instancias en donde por discrecionalidad, por la flojera de un funcionario, porque pues no les interesa, se van dilatando los tiempos para realizar los trámites y la gente lo está esperando, ¿no? A ver, la otorgación de licencias de operación, los trámites, como lo decíamos ante el Infonavit, trámites inmobiliarios en general, un montón de cuestiones que constantemente los ciudadanos estamos lidiando con la autoridad y lejos de facilitarnos se nos va complejizando cada vez más. Y hay trámites que parecen interminables. ¿Qué precedente sienta esta determinación judicial? Mira, a ver, judicialmente ha habido ya casos que han resuelto lo mismo. Creo que aquí el hecho de que se haya hecho tan público, me parece que el precedente tendría que ser social. Y voy a ser muy claro con lo que voy a decir. Los instrumentos legales para que la autoridad cumpla están desde hace muchos años. El juicio de amparo, los juicios ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, las contralorías, incluso la Fiscalía Anticorrupción, porque un retraso puede caer dentro de la figura de los delitos en materia de corrupción. Sin embargo, el gran problema de todo esto se llama ciudadanos, que no denuncian, que no presentan quejas, que no promueven amparos para presionar a la autoridad. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que si presentan un amparo contra la autoridad porque les retrasó la licencia de construcción, entonces les van a entorpecer las otras licencias de construcción que pudieran tener. El temor de los ciudadanos a no querer presentar una denuncia contra un funcionario, ya sea en una contraloría o bien en la Fiscalía Anticorrupción, por temor a de que entonces otras áreas del gobierno me van a mandar auditorías, no me van a autorizar trámites, etcétera. Y ese temor es el gran responsable de esta situación del mal funcionamiento de la administración pública. Nos están haciendo una pregunta muy interesante. Nos dicen que si no corremos el riesgo de que entonces todos los trámites avancen solamente a través de la medida del amparo. Mira, yo te voy a decir una cosa y esto lo digo por experiencia. Sí, evidentemente, ¿qué es lo que va a suceder? El amparo tiene un efecto relativo. Ese efecto relativo que tiene la sentencia quiere decir que el que va a avanzar es el trámite de quien promovió el amparo. Y hay funcionarios que luego caen en esa área de comodidad. Mientras no me promuevan el amparo, esto lo retraso, en los que se amparen lo resuelvo rápido. El día que los ciudadanos se decidan a presentar quejas y denuncias, el día que encarcelen al primer inspector corrupto o el día que sancionen al primer funcionario que se retrasa, vas a ver cómo todos van a empezar a funcionar. Y esto yo ya lo he visto. Pero mientras la gente no denuncie o no presente quejas o no promueva medios para presionar a la autoridad, simple y sencillamente las cosas van a seguir igual porque no hay un incentivo para que esto camine bien, a menos que el incentivo que quieran los funcionarios sea para ellos en lo personal y su bolsillo, ¿verdad? Uy, pero lo dices bien, a final de cuentas los ciudadanos los estamos dejando, ¿no? El que cometan esta clase de abusos, esta clase de situaciones de no, regrese después, ahora tráigame tal cosa, lo estamos permitiendo los ciudadanos.
Absolutamente, y de veras, sucede mucho en todos los niveles. El hecho de que uno como abogado incluso le dice, a ver, tienes estas posibilidades de defensa, tienes estas posibilidades de denuncia, se está cometiendo este delito en tu perjuicio, se está violando la ley de responsabilidades administrativas en tu perjuicio. No, lo que pasa es que si me presento la denuncia, entonces ya no me van a hacer caso con mis otros trámites, etcétera. El día que metan a la cárcel al primer servidor público por ineficiente, o que lo tengan que retirar, o lo inhabiliten por ineficiente, ese día todos los demás van a empezar a funcionar bien. Porque yo te voy a decir una cosa, vemos, por ejemplo, el caso del Poder Legislativo Federal, porque también en lo legislativo se da, y ahorita Sí, claro. me voy a referir a un caso local, pero en el caso legislativo se da. La reforma de la señora Sheinbaum respecto del nepotismo avanzó lentamente en las dos cámaras y cambiándole cosas, cuando en el sexenio anterior, en el mismo día estaba aprobado por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Congresos estatales. O sea, es decir, de que se puede, se puede. O en el caso local, pues preguntémosle a nuestro querido amigo José Mario de la Garza, que presenta iniciativas ciudadanas y que tiene que recurrir al Tribunal Electoral en juicios de defensa de derechos ciudadanos, porque el Congreso del Estado simplemente no hace las cosas. ¿Y ahora qué quiere? La diputada Sara quiere presentar una iniciativa para cerrar la puerta a las iniciativas ciudadanas. Es decir, los servidores públicos, mientras no encuentren un incentivo en la presión que puedan recibir, entonces no van a hacer nada. Pero a ver, quiero referirme justamente a esa iniciativa. A ver, ¿qué representa para los derechos de los ciudadanos? Porque el pedir una serie de requisitos que ni los diputados cumplen para presentar iniciativas, pedirse a los ciudadanos, ¿se vale? Mira, aquí hay una cuestión que es muy sencilla. La motivación que puede tener la diputada, pues creo que pasa por este lado, que simple y sencillamente se sienten presionados por el hecho de no cumplir con su deber. Esta iniciativa popular, pero basada en que un solo ciudadano puede presentar una iniciativa ante el Congreso del Estado, viene desde el año de 1996, que se puso en la Constitución del Estado en la reforma que se hizo en aquel año. No hay otro precedente similar en donde se le dé esa posibilidad democrática a un ciudadano como en San Luis Potosí. Incluso a nivel federal, la iniciativa popular tiene que pasar justamente por esta serie de candados que ahora quieren poner en San Luis Potosí, cuando en realidad en San Luis Potosí tuvimos un gran avance democrático cuando el Congreso del Estado se volvió una puerta abierta a la voz de los ciudadanos. Por supuesto que esta iniciativa lo único que pone de manifiesto es que el Congreso se siente incómodo porque no hace las cosas, pero tampoco quiere que nadie las haga. Uy. Licenciado Jorge Chazal, te agradezco como siempre. Y nada más una última cosa, sí. y de veras lo dejo como mensaje. El día que los ciudadanos se decidan a ejercer la denuncia y la queja conforme a las leyes de responsabilidades del Código Penal, las cosas van a cambiar, antes no. Te agradezco mucho, licenciado. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días. El licenciado Jorge Chazal platicando con nosotros.